Mañana el Señor va a hacer cosas muy grandes en la vida de cada uno, porque le está haciendo. Esta canción se puede cantar como alabanza, como adoración. Esperar lo que Dios va a hacer. ¿Estás esperando a Dios? Hay un momento que levanta su mano. Está la petición. Ahí está. ¿Cómo nos vamos a alabar? ¿Cómo nos vamos a adorar? Simplemente alaba. Sí. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás quebrado. Estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza le escucha. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba. Estás sufriendo, alaba. En la prueba. Aunque vengan todos, vamos los adolescentes, anímense. Porque que después les damos un aplauso a los adolescentes, pero se quedaron y no volaba una mosca cuando hablaba el pastor Abelki contando tantas experiencias, una vida llena de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué les impactó? Atención. El pastor ese había dicho que desde los 9 años se estaba congregando. Sí, en un colegio que estaba hasta los 15 y bueno, después iba aparte. Y ayer justo estaba un nene de 6 años. Sí. Elías que tenía 9. Ya cumplió ayer. Pero, y ¿cómo explico? Bueno, ayer estaba todo. Y porque no. Tenga vergüenza, Dijo que como que Jesús cuando fueron a Galilea se perdió en el templo y después lo tuvieron que buscar. Estuvieron 12 horas caminando y 12 horas cosas porque los papás pensaban que uno lo llevaba al otro. ¿Y lo encontraron al final? Sí. Bueno. Y Dios le dijo que cosas que ellos sabían que tenían que hacer las cosas de su papá. ¿Ustedes quién es su papá?
Dios. Y también tiene que estar en los negocios de nuestro papá. Por eso están acá. Les damos un aplauso. Gloria a Dios. Y después se quedó la reunión de los jóvenes. Y no volaba una mosca escuchando. No volaba una mosca. No sé casi a qué hora terminamos, pero ya no había... Por favor, los líderes de jóvenes, los jóvenes que están, vengan acá, cuéntenos algo. Y mi hermana también fue feliz porque mi hermana dijo, mira, aprendió algo nuevo, también se fue feliz. Pero era, viste, muchas horas que contaba, viste que no se terminaba, contaba otra, pero era linda. Pero la verdad que pasamos bien ayer y podemos sentir la presencia de Dios también ayer. Gracias. Bueno, buen día, Dios les bendiga. Ayer, como dijo el pastor, nos visitó durante la reunión de jóvenes un pastor y por supuesto siempre es de bendición, ¿no? Como dijo recién nuestro hermano David, comentó muchísimos testimonios, tantas anécdotas que uno no llegaba a entender una y yo pasaba a otra, pero lo que en personal me quedó es que Dios es fiel a sus promesas y es fiel a su palabra, lo que Él promete lo cumple y siempre y cuando caminemos conforme a su voluntad. Comentaba tantas cosas, tantos lugares donde Dios nos llevó y que Dios puso palabra en su boca, así que bueno, fue palabra de ánimo para los jóvenes. No sé qué más agregar, si pasamos una reunión linda, un momento precioso junto a los pastores y nada, lo último con la visita de Pablo y Noé que nos trajeron para cenar, estuvimos hasta tarde acá y así que... Vamos hermosa la visita del pastor y ellos también, que nos bendicen. La tarta que hicieron. Sí, buenísima. Bueno, yo quería compartir un versículo de los tantos que dijo. Y esto está en 1 Corintios 2, 14, 15 y 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es una de las cosas que me quedó de todo lo que compartió el pastor, porque él nos llevó también en su experiencia y su vivir, y lo que nos dejó también la enseñanza, ¿no? Vivir la Biblia, ¿sí? No solo saber la Biblia, no solo saber leer, sino que nosotros debemos buscar vivir la Biblia, ¿sí? De lo que aprendemos, de lo que hoy el pastor nos comparta, eso ponerlo en práctica. Y a través de eso vamos a ver la obra de Dios, el poder de Dios, y vamos a saber con convicción, ¿sí? Poder expresar a otras personas el amor de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Así que eso es lo que me quedó a mí en especial, ¿no? Nada más. El domingo pasado no nos fuimos de pesca con el pastor José. Fuimos a pescar algo, ¿no? Fuimos a pescar algo. Teníamos en nuestro corazón, yo lo tenía hace rato, mi esposa no me va a dejar mentir en esto. Nosotros hemos sido muy amigos de ellos, de José y Mirta, y lo seguimos siendo. Y de Jorge Iriarte, el pastor Jorge Iriarte y su esposa Emilce. Pero el Señor ha querido hacer algo que no lo vamos a entender acá, pero que está en la Biblia. Dice que estarán arando dos
en el campo uno será tomado y otro será dejado. Y qué hermoso es tener una linda familia, tener un matrimonio, pero no queremos pensar que lo más probable es que uno parta a la eternidad antes que otro. Se dio esa posibilidad al postergar también nuestro viaje familiar a España, y allá había una camper, así que nos tomamos no un flambón, esos que son más baratos que un micro, y la verdad en 2 horas estuvimos ahí a la madrugada y nos encontramos al pastor Jorge todavía muy triste con el duelo, viviendo con su hijo, pero qué hermoso. En esto yo quiero bendecir la vida del pastor José, porque uno puede decirle muchas cosas al que necesita de las que dice la palabra de Dios, pero alguien que ha pasado una situación similar puede decirle esas mismas cosas, pero con la autoridad de haber vivido una situación similar. José, a mí se me acaban las palabras. Bueno, a mí me sobran las palabras. Vamos a salir de todo esto y sí, realmente fuimos a bendecir a nuestro hermano, pastor de Salta, la Linda. Fue muy hermoso, pero creo que fuimos de bendición para él, para su hijo que estaba allí también. Y resalto mucho el amor de los hermanos en aquel lugar. Sí, a la noche de la iglesia, sí, nos recibieron. Ah, vos estuviste, ¿no? Nos recibieron con mucho amor y la verdad nos sentimos muy bien, pero muy bien en aquel lugar. Y ustedes también se sintieron bien porque nos mandaron una foto con una parrillada espectacular. Así que cuando nosotros nos vamos, ustedes se comen la carne, ¿no? ¿Y hoy qué van a hacer? Bonito, ¿eh? Gloria a Dios, porque somos una familia, una hermosa familia. Así que compartan. Y es verdad que estaba un poco triste nuestro amigo, nuestro hermano y pastor de aquel lugar, pero creo que a lo último había recuperado. Dios tiene un propósito en cada cosa que nos pasa en la vida, sean buenas, no tan buenas, como sean, pero Él tiene un propósito y debemos prepararnos para ir pasando cada etapa que nos toca vivir en la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Dios ha vencido al mundo y nos llena de su amor, de su Espíritu Santo, que nos conmueve para estar con Él en todo tiempo. Gloria a Dios. Amén. Hace 2 domingos atrás hablamos de la rueda del alfarero. Ya sabemos que hablamos de Jeremías, Jeremías 18. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía
se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Dijimos hace 2 domingos, no ha cambiado mucho la alfarería artesanal, y en algunos lugares lo siguen haciendo así, tiene como una rueda en los pies, un eje, una rueda arriba. Cuando sale mal, hace de nuevo. Lo hace de nuevo, exactamente. Lo mismo que se hacía 3000 años atrás o más. ¿Y por qué el Señor, si tenía que darle una palabra al profeta Jeremías, por qué le dice primero: ve a la casa del alfarero? No siempre le dijo. Si decía: ve a la casa del rey y decirle tal cosa, ve a los ancianos y decirle tal cosa. Pero a veces, para poder entender el porqué, y esa vez fue muy especial, anda a la casa del alfarero. A veces la casa del alfarero, bueno, si trabaja con el barro, no debe ser el salón principal de un palacio, ¿no? Las manos del alfarero siempre están sucias con barro. Pero después que Jeremías va, Jeremías nos pregunta: ¿y qué le voy a decir al alfarero? No, yo allí te voy a decir algo. Pero a veces tenemos que vivir experiencias duras o experiencias que decir: ¿para qué tengo que ir a la casa del alfarero? Si siempre me mandás a la casa de los príncipes, a la casa del rey, a la gran multitud del pueblo cuando hay una fiesta para decirles y darles, corregirlos. Pero Jeremías, al ver cómo el alfarero trabajaba y se le echaba a perder, porque a veces el barro, dijimos, el barro somos nosotros, porque Dios lo creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Me imagino que le puso un poco de humedad, bastante, para poder darle forma. Y bueno, algunos después con los años nos echamos a perder, pero cuando estamos jóvenes estamos así, ¿no es cierto? Dios hizo todo, lo hizo bien. El único problema es que nos dio el libre albedrío y a veces la pifiamos, pero hasta eso hizo a propósito, para poder mostrarnos su amor en rescatarnos. Y cuando nos equivocamos y nos echamos a perder, Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, me incluyo. Todavía tenemos que dar muchas vueltas en esa rueda. Dijimos que el barro es símbolo de nuestras vidas, lo dice la palabra. La rueda donde giramos y giramos y Dios nos quiere dar forma. Las manos que nos dan forma son las manos de Dios. ¿Y la rueda qué es? La iglesia, la congregación. Dios no te va a mandar a un monte solo a ver si te hablan. Casos muy excepcionales, ¿no? Lo llamó a Moisés, pero ¿de dónde lo sacó? En medio del pueblo, para algo muy especial. Y aún a veces en la congregación, cuando las manos de Dios están dándonos forma, dice, nos podemos echar a perder
en su mano, no porque las manos de Dios no tengan la pericia necesaria para hacer de nosotros una vasija de honra, algo útil, sino porque nuestro barro a veces tiene durezas, a veces tiene piedritas, y cuando giramos y Él nos da, nos marca, se echa a perder. A veces es muy blando y a veces es muy duro, pero Dios no te descarta. Usa la misma vasija. Seguramente tiene muchas ruedas, pero Dios a veces se encapricha, y te dice, vos acá tenés que salir aprobado. Y te vuelve a amasar, y te vuelve a dar forma, y te hace girar, y girar, y girar, y girar, hasta que hace de tu vida una vasija útil, una vasija de honra para la casa de Dios. Amén. Amén. Y hemos visto que así, eso es una figura, pero hay un montón de casos de hombres de Dios que han estado en la rueda del alfarero. Yo creo que ningún hombre de Dios que Dios lo haya podido usar ha dejado de estar en la rueda del alfarero. Hasta acá ha sido más que nada un repaso, pero quiero enfocarme en Jesús y los discípulos, especialmente en la vida de Pedro, porque es alguien que Dios lo usó tanto, ya le había dado palabra. Y vamos a ver algunos pasajes en esta mañana. Cuando el barro se echa a perder en la mano del alfarero, ¿qué hizo el alfarero? Volvió el mismo barro, lo mojó, lo dejó secar un poco si estaba muy blando, pero volvió a darle forma. Hay que volver a empezar. Por ahí vos comenzaste muy bien en la iglesia, con muchas ilusiones, con muchos proyectos, y apareció el hermanito ese que desgraciado, ¿por qué se tiene que congregar acá habiendo tantas iglesias? Ese que de pum te pinchó el globo. Usted con el pastor no se enoja, ¿no? A veces ese hermanito es el pastor, pero por ahí no es el pastor, o no lo va a decir. Mi hermano, en la rueda del alfarero somos barro. Nos podemos echar a perder, pero si estamos en la rueda y si estamos en la mano del alfarero, Dios va a volver. Hay que volver a empezar. Hasta que tu vida, tu barro, sea aquella vasija que Dios soñó hacer de tu vida. Amén, para la gloria de Dios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Volver a empezar, no importa cuántas veces tu barro se echa a perder. Cada vez vas a ver que vas a ser más dócil. Cada vez vas a conocer más al Maestro. Aleluya. Mateo 16, versículos 13 al 20. También está en Lucas. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, lo comparaban con los profetas, algunos de los profetas más poderosos. Bueno, Elías ni hablar, ¿no? Respondiendo, y él, Jesús les dijo, ¿y ustedes, y vosotros, quiénes decís que soy yo?
No, ¿quién dice la gente? Ustedes que están acá cerca mío, ustedes que comemos juntos, que estamos en esta congregación. ¿Quién dice? Jesús estaba en un cuerpo de hombre. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, piedra quiere decir, y sobre esta roca, del griego es Petra, la palabra roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Acá, no sé si lo dijimos el domingo anterior, hay un error en la teología católica que dicen que la iglesia está asentada sobre Pedro. No es así. El Señor a Pedro lo llama piedra, del griego. La palabra es muy parecida, pero una letrita cambia muchas cosas en cualquier idioma. Cuando Jesús dice, y sobre esta roca, Petra, sobre la roca, se está refiriendo a Él, porque Él es la roca de los siglos. Él es la roca a quien nos podemos amparar. Dice, sobre esta roca, una piedra es así, puede ser más grande, más chica. Una roca es un lugar donde se puede edificar la casa. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia se edifica sobre Cristo. Amén. ¿Nos queda claro esto? Porque es importante. Es importante. Qué lástima que no estuvieron ayer. No se nos ocurrió preguntar esto porque Adel Kidonda, él se convirtió de grande al Evangelio después de muchas circunstancias que vio en la Iglesia Católica, pero era sacerdote católico y se jugó a lo que le decían sus mayores, y por eso que cuando conoció al Señor se aferró, y él sabe algo de latín y un montón de cosas como de sus tiempos de seminarista y católico, ¿no? Pero después le sigue hablando. Y a ti te digo, le dice Jesús a Pedro, que lo que atares en el cielo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios le dio una autoridad especial a Pedro, aunque la iglesia no se edifica sobre un hombre, se edifica sobre Cristo, pero le dio una autoridad especial. ¿Por qué? Porque vio que el Padre le había revelado que Jesús, ese maestro a quien ellos seguían, era algo más que uno de los grandes profetas por los milagros que hacía. Era el Cristo, el que había de venir, el que estaba en las profecías de Isaías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya estaba escrito, nadie se animó porque no lo habían recibido, Él lo recibió. Y yo me imagino que Pedro se habrá inflado como galleta de campo en el agua, ¿no? Y lo vemos nomás ahí en el pasaje siguiente, ahí nomás. Desde entonces
versículo 21, desde entonces, desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, porque Pedro le había dicho que él era el Cristo, el Hijo, y el Cristo tenía que morir. Iba a ser el Cordero Pascual, el Cordero perfecto, el hombre perfecto. El único que su sangre inocente podía limpiar nuestros pecados, los de toda la humanidad, de todo aquel que viene, se arrepiente y le pide perdón. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, porque ya estaba, Isaías lo había dicho, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y su generación, ¿quién la contará? Porque por el pecado de mi pueblo fue muerto. Ya estaba en las profecías, 700, 800 años antes de que esto sucediera. Y Jesús le empezó a decir que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso parece que no lo escuchó Pedro, pero ya Pedro estaba tan inflado como galleta en el agua, que lo llamó aparte. ¿Y qué le dijo? Una buena intención. Usted sabe que a veces con buenas intenciones podemos meter la pata en la zanja más profunda y agua más podrida. Pobre Pedro. Estaba tan sobre ti, lo que haces en el cielo será atado. Mi Padre te reveló esto. Acto seguido, dice entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle aquí. Jesús dijo es necesario, pero yo veo que conviene más esto. Jesús, vení, lo tomó aparte. Yo te voy. Muchos dicen que seguramente Pedro era una persona de un poco más de edad, un hombre joven, fuerte, ya tenía familia, Dios le había sanado la suegra, y Pedro, un poco mayor en edad. Entonces, para que si yo voy a hacer tantas cosas, te voy a decir lo que te conviene. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero ¿cómo no era que yo el que iba a andar y que... Pará, te faltan unos cuantos sermones, Pará. Pero se habrán pensado, pero Señor, yo no quería que te pase eso, que te van a maltratar, vas a sufrir mucho. Pero lo van a te quieren matar, lo van a matar. Pero el Señor te dijo que va a resucitar al tercer día. Por eso es bueno saber la Escritura, porque cuando te dice algo el Señor que te parece un desastre, pero si está en la palabra escrita, se va a hacer y va a ser para bendición, para la gloria de Dios. Pobre Pedro quedó como un pollito mojado. Dice, entonces Jesús siguió hablando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, no espere que siempre va a estar haciendo milagros los que están cerca del maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz no era un adornito como muchos hoy llevan
una crucecita o lo ponen. La cruz, esto es re livianito, eran de madera dura, madera maciza. Era en el lugar donde crucificaban, donde mataban a los reos. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tremenda palabra. Los 12 discípulos estaban en la rueda del alfarero. Todavía el Señor no había terminado su obra. Estaban en la barca. Tenían al mejor alfarero, al Señor, pero ni la veían ni la sentían, como dice un refrán. Hasta que llegó el momento. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que permanezcamos. Mientras estamos en esta tierra, la obra no está terminada. La obra está terminada, lista. Pero mientras tanto tenemos que servirle. San Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lucas 22, 54 al 62. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús, ya lo habían arrestado. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, porque Jesús le había dicho que esa noche, antes que el gallo cante, le iba a negar 3 veces que le conocían. Y había dicho Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y dice, los demás, Pedro era el líder natural, los demás decían lo mismo, pero el Señor le dice a Pedro, esta noche, vos que aunque todos te nieguen, vos no, esta noche vas a negar 3 veces que me conozcas, que me conoces antes que el gallo cante. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, una sirvienta, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, tú también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Era medio gallego este Pedro. Hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo, se le notaba en el acento.
No, te haces el gallego, pero sos Galileo, Pedro. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, este es el único evangelio que marca este detalle. Dice, el gallo cantó, dice, entonces, vuelto el Señor lo estaban flagelando, interrogando, dándole latigazos. Pero dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: negarás 3 veces. Porque dice, y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La vasija que el Señor estaba haciendo con el vaso de Pedro, las promesas que Jesús le había dado, de lo que Él haría en la futura iglesia, lo que atara en el cielo se iba a atar en la tierra, lo que desatara en la tierra se iba a desatar en el cielo. Ese hombre tremendo que fue, ese hombre que había recibido revelación del Padre, de que ese Jesús, ese Maestro que ellos seguían, era el Hijo del Dios viviente, era el Cristo. Los otros lo comparaban con alguno de los grandes profetas de la antigüedad. Pero todavía pensaba naturalmente. Pero todavía su barro, su vasija no estaba terminada. Y vemos que Pedro, Jesús lo crucifican, muere. Toda la historia la conocemos, más que hemos tenido las Pascuas hace tan pocas semanas, y tan bien representadas por nuestros adolescentes. Jesús, cuando las mujeres vienen diciendo que la tumba estaba vacía, que habían visto a los ángeles, que le dijeron que había resucitado y qué sé yo, y le hicieron caso y se fueron, el primero que salió fue Pedro. Salió corriendo, estaban escondidos los 11 discípulos que quedaban. Judas ya se había ahorcado por su remordimiento. Y Pedro salió corriendo esa mañana de domingo, y detrás de Pedro salió Juan, el jovencito, el discípulo más joven, el que amaba al Señor de una manera especial. Y Pedro salió primero, pero si Pedro sale, yo también, dijo Juan. Y se fue, y como era más joven, imagínense que yo tenga que correr con alguno de estos jóvenes de acá, me ganan. Y salió, Juan llegó primero, estaba la tumba abierta, pero se quedó así en la puerta. ¿Saben qué es esto? Se quedó y miró, y vio los lienzos acomodados. Muchos dijeron después los judíos, no, digamos que vinieron sus discípulos y lo robaron. Si robaron un cadáver, lo hubieran a escondidillas de la guardia que tenía que estar cuidándolo, y movieron la piedra y nadie escuchó nada y todo lo demás. No iban a perder tiempo en acomodar los lienzos, el sudario y todo lo demás. Y a la carrera después viene Pedro sacando la lengua y se mete adentro. Ya estaba jugado. Y vuelven los dos al grupo. Y esa misma
estaban todos reunidos y atravesando la puerta o las paredes, no sabemos, un cuerpo glorificado del Señor, igual al que vamos a tener nosotros cuando resucitemos en gloria de los sepulcros. Y atravesando, y les dice: paz a vosotros. Y les muestra las manos, a Eugenia les muestra los pies, al otro, pero ese día no estaba Tomás, no sé qué estaba, se habrá ido Tomás, se habrá ido a tomar un trago, no sé, no lo sabemos. Tomás, ¿qué Tomás? Tomás no estaba. Y cuando viene le dice: el Señor estuvo acá con nosotros, se apareció también a unas mujeres y vino después acá. Si yo no pusiera mi dedo en los agujeros de sus manos, si yo no tocara en la herida que la lanza del soldado le abrió todo el costado, yo no voy a creer. Durante la semana pasaron tantas cosas. El Señor estuvo restaurando a Cleofas y su compañero que se iban. Y camino a Emaús, no, lo tenían al lado y no lo veían. Les hablaba, ardía su corazón porque les abría las escrituras. Les llegaron a decir: vos sos el único extranjero que no sabés qué pasó en Jerusalén este fin de semana. No sabés lo que pasó. Pero el Señor les empezó a dar con la Biblia, con la palabra. Calladitos. Se ve que no sé dónde estaba, pero que la Torá, la palabra, la conocía. Y cuando se iban a una aldea que se llamaba Emaús, y Jesús hizo como que iba más lejos. Le dijeron: quédate con nosotros, che, sabés mucho, queremos aprender algo, nos hace bien, vení, quédate. Aparte es peligroso de noche, hay bandidos, vení, quédate con nosotros. Jesús, cuando lo invitamos, aunque no sepamos que es Jesús, cuando le invitamos: Señor, bien, dice que sentado a la mesa tomó el pan, lo partió, y cuando partió el pan se acordaron de la última cena, se acordaron, fueron abiertos sus ojos, y cuando vieron que era Jesús, desapareció, ya estaba hecho. El Señor venía a restaurar. Y tal vez el último no lo sabemos, pero uno que cuando llegan los de Emaús dice: el Señor le ha aparecido a Pedro y ha estado acá y allá. Y sí, ellos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron al partir el pan. Estaban todos eufóricos. El Señor se va restaurando. Pero faltaba uno que tenía tantas promesas de Dios, pero que le había negado 3 veces, confiando en sí mismo. El valentón que arrugó. Y como hacía se ve unos días que no aparecía por ahí el Señor, vayan a saber a quienes estaba restaurando. Y Pedro dijo: me voy a pescar. Tenía que irse al mar de Galilea porque ahí en Jerusalén es medio desierto, no está ni el mar ni el río. Y vamos, 7 más fueron con él, o 7 en total. Y bueno, y esa noche fueron a pescar, eran del oficio, y no pescaron nada. Y ahí, cuando estaba amaneciendo, escuchan la voz de alguien: hijitos, ¿tienen algo de comer? No sabemos si pensaron que era alguien que quería comprarles o que le quería manguear, el pobre hombre, que quería manguearle un pescadito. Y le dijeron: no. Bueno, cuando nosotros le confesamos al Señor nuestras imposibilidades, nuestras falencias, lo que nos falta, el Señor lo provee. Entonces le dice: echen a la derecha. Y echaron a la derecha y encerraron una gran cantidad de peces, 153.
Dice que a pesar de ser tanto no se rompió. Entonces Juan se da cuenta. Es el Señor. ¿No te das cuenta? Es el Señor. Estaba lejos, 300 codos, eran como, no me acuerdo, 400 metros, 300 metros. Y Pedro se tira al agua. No sé si para que no se escapen los peces o para decir, Señor, Señor, vos no dijiste que nos quedemos allá, vine acá. No sé, lo calladito, viste, como violín en bolsa, viene ayudando a traer la red de tantos peces. Y cuando llegan, todos a la orilla, ya encontraron brasas y un pez asado. Y le dice, coman chicos, coman muchachos. Era argentino ese de Jesús, ¿no? Comed y traigan de los peces que pescaron también, pónganlos en la parrilla. No dice que era parrilla, llega, había brasa, pero y nadie se animaba a decirle tú quién eres porque sabían que era Jesús. Después que comieron, Señor primero cubre las necesidades. Lo llama a Pedro aparte y le dice, vení Pedro, vení, no vamos a hablar. Vení. Pedro rebelde. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dijo él? Bueno, ándale después de la cuenta. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. El amor tiene tantas medidas y tantos niveles, ¿no? Apacentar las ovejas, que por mucho tiempo tuve. Muchos lo toman como sinónimo de pastorear. Apacentar quiere decir alimentar, según el diccionario. Y bueno, el que pastorea, o sea, el que lleva a pastorear, también las ovejas se alimentan. Pero le dice pastorear, al apacentar significa, vamos a leerlo, Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Pedro cuando el Señor dijo lo que le iba a suceder y todo, dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Si es necesario, voy a morir contigo. Como diciendo, yo te amo más que todos estos. Y acá le pregunta al Señor, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ojo, que él siempre era el líder natural, pero él siempre se sintió el más poderoso, el principal, el que había recibido una promesa, que lo que atara en el cielo iba a estar, pero eso es algo que Dios iba a hacer después. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? Me negaste 3 veces. Dijiste que si era necesario morir, vos ibas a morir por mí. Los demás decían lo mismo. ¿Me amás más que estos? Le respondió Simón, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Claro, los sentimientos de amor
por el Señor, eran genuinos, amaban a su maestro. Pero más que estos, Él le dijo: apacienta mis corderos. No sé si esto de apacentar los corderos es liderando la escuelita dominical, atendiendo a los más débiles. Son corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, Simón, hijo de Jonás, a vos te digo, ¿me amás? Ya no le dijo más, le bajó la vara, le bajó el nivel de la vara para saltar. ¿Me amás? Ya no le dice más que estos, simplemente me amás. Porque los otros no tuvieron la necesidad de negarlo porque no fueron. Él no amó al Señor. Él se jugó a estar ahí dentro del patio de Caifás donde estaban torturando al Señor, pensando si tal vez en un descuido, me imagino, podría rescatarlo. No lo sé, no lo sabemos. Pero el Señor ya no le dice la segunda vez: me amas más que esto, ¿sí? ¿Me amás? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás simplemente? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre apacentar y dar de comer? Primero dice: apacienta mis corderos. Tenemos la escuelita dominical, tenemos los adolescentes, los jóvenes. Hay que darle de comer a veces. Tenemos que pretender que los chicos que ahora están en la escuelita puedan entender un mensaje como este. Ya los adolescentes ya máscaran distinto de pasto tierno. Pero la segunda vez le dice: pastorea mis ovejas. ¿Sabe qué? Las ovejas lo único que tienen que abrirle la puerta del corral, y ellos saben buscar pastos, saben buscar, comen solas. A veces el cordero hay que llevar, que no se pierda. Que a veces la mamá, la oveja, no tiene leche, hay que darle el biberón. El apacentar es mucho más que abrir la puerta y que vayan. Hoy hay tanta gente que me dice: no, pastor, yo no vengo al culto, pero yo me alimento, estoy en las redes, lo escucho al pastor fulano, al evangelista mengano, pero no estás en la iglesia, no estás con los demás. ¿Qué estás comiendo? Y le pregunta la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pucha, que 3 veces me pregunte lo mismo. Ya ni siquiera más que todo esto, sino a Él. ¿Me amas? Ni siquiera te pido que me respondas si me amas más que los demás. Todos los demás dijeron que también estaban dispuestos a morir. Y el primero decía: sí, yo te amo. Él era sincero con sus sentimientos. Él amaba al Señor. Pero ya se dio cuenta que al Señor no lo podíamos engrupir. Y cuando le dice la tercera vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, esta frase de confesión, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que sentí, tú sabes que arrugué, tus ojos se clavaron en los míos allí en el patio de Caifás, cuando te dejé por tercera vez y el gallo cantó como me lo dijiste. No te puedo decir, no pasó nada, como a veces dicen los chicos, ¿no? Cuando parece que zafaron de una disciplina, ya fue, ¿no? Ya fue. No, el Señor resucitó, gloria a Dios, se le apareció a Pedro, se le apareció a atravesar las paredes, pero eso tenía que arreglar, no podía quedar así. Cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo, yo no puedo esconder nada. No, tal vez no te amo más que los demás, vos lo sabés, pero sabés que te amo también, te amo. Entonces le dice, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando no nos sentimos más que los demás, cuando sabemos que Él lo sabe todo, Jesús le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Hasta dónde? Vos lo sabés. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Y por qué le dice la tercera vez, apacienta mis ovejas? Y no pastorea mis ovejas. Porque podemos ser ovejas y tener hijos espirituales en la iglesia. Y sabemos pastorear solos. Sabemos buscar en la palabra, sabemos buscar en oración. Tenemos una relación personal con el Señor. Pero hay momentos que el hermano más ilustre, el líder más importante, el pastor de la iglesia, tal vez necesita ser apacentado, no pastoreado. Yo doy gracias a Dios por la vida de hombres de Dios, como Abel, que estuvo acá, como podría afirmarlo José o mi esposa, los pastores fundadores que ya están con el Señor, el papá de Yusef, papá espiritual y sus compañeros, y aún estando en el ministerio, qué bueno era cuando uno venía medio cascoteado, medio herido por alguna cosa que no salió bien, y que te pongan la oreja, y que, bueno, sí, vos sabés comer pasto solo, pero de vez en cuando un biberón con vitamina que te dé el pastor de pastores. Eso es lo que llegó a ser Pedro cuando confesó, Señor, por tercera vez, tú lo sabes todo, vos me conoces que te amo, pero arrugué, conoces que te quiero, pero tuve miedo. Vos sabés que no tuve valor, pero sabés que te amo. Cuando somos sinceros delante de Dios, aunque las circunstancias nos lleven a
a condenarnos. ¿Tenés la música esta? A condenarnos en nuestro dolor. El Señor no te va a decir, ¿viste que te lo dije? ¿Viste que te lo dije que me ibas a negar, que ibas a fallar? No, yo no te lo dije, pero bueno. El Señor no te saca en cara tus errores. El Señor te pregunta, ¿me amás? Seguí. Vamos a presentar. Apacienta mis ovejas, ya te restauré. Y si a veces te sentís desanimado, te sentís que no das la talla, no. Volvé a empezar. Volvé a empezar. Estás en la barca. Estás en el grupo de los 12. El Señor quiere restaurar tu vida, la mía, la de todos. No importa la circunstancia, no importa que le dijiste al Señor, yo no te voy a fallar nunca, y después le fallaste. ¿A quién puede pasar? ¿Me amas? Dice el Señor. Si me amas, acá está mi óleo que cura las heridas. Acá está. Restaurate porque tenés a muchos para restaurar. Yo tengo a aquellos que te necesitan a vos. Dios no nos muestra todas las respuestas. ¿Qué va a pasar con esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer ahora? Si alguno está pasando circunstancias difíciles, el Señor solo te pregunta, ¿me amas? Si me amas, ya estás restaurado. No es necesario que me ames más que el que está a tu lado, el que está adelante o el que está atrás. Solamente te pregunta, ¿me amas? Decime, Señor, acá estoy. Vos sabés todas las cosas. Él no te va a venir a señalar con el dedo. Yo te dije. Él quiere restaurarte. Él quiere apacentarte y curarte, alimentarte, para que vos puedas hacer lo mismo con los demás, con los que Él va a poner alrededor tuyo para que lo restaures. Amén, Señor. Amén. Señor, yo te pido que hagas de esta congregación una congregación que no nos la creamos, desde los pastores hasta los niños más jovencitos, que no pensemos que somos los super líderes, los super. Señor, que podamos decir, vos sabés todas las cosas, nuestros aciertos, nuestros errores, pero te amamos, Señor, por eso estamos acá. Apacentame para que pueda apacentar a otros. Restaurame para que pueda restaurar a otros. Amén.
empezar. No se acaba el juego, empezar mucho corazón. Que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Amén. Que Dios te bendiga. Que puedas decirle: acá estoy, Señor. Desde hoy vuelvo a empezar contigo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.